Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Mahandi. En este video les vamos a hablar sobre las respuestas de acción, especialmente una. Pero Majo, dinos qué son las respuestas de acción. Bueno, las respuestas de acción son las interpretaciones y percepciones que tiene el terapeuta acerca de los mensajes que nos transmite el paciente. Estas son más activas, más directas y influyen mucho en el paciente. Ok, y sobre la que les vamos a hablar, bueno, son 4. Es la confrontación, la interpretación, la información y las pruebas o preguntas. Y nosotros les vamos a hablar sobre las pruebas o preguntas. Bueno, las preguntas son una parte indispensable del proceso terapéutico, del proceso de entrevista, y su efectividad depende del tipo de pregunta que hagas y de la frecuencia de uso de esta. También nunca se debería plantear una pregunta sin un propósito definido previamente. Y bueno, las preguntas, hay 2 tipos de preguntas, las abiertas y las Cerradas. Entonces vamos a eso. Las preguntas abiertas son estas preguntas que pueden empezar con palabras como quién, cómo, cuándo, dónde y qué. Nos van a proporcionar muchísima información importante acerca del problema del paciente y generarán una respuesta más específica del paciente. Así es. Perdón. ¿O no? No, sí, sigue. Las preguntas, por ejemplo, las de qué tienden a solicitar hechos, las de por qué proporcionan razones, las de cuándo y dónde solicitan información sobre el tiempo y el lugar donde sucedieron los hechos, la pregunta de quién se asocia con la información sobre las personas. Es importante saber qué tipo de pregunta utilizar, ya que las abiertas son más efectivas que las cerradas. Sirven para animar al cliente a compartirnos más información. Nos ayudan a obtener ejemplos de conductas, pensamientos y sentimientos del paciente. Y para generar esta obligación, para invitar al cliente a hablar. Las preguntas cerradas nos pueden resultar muy útiles cuando el terapeuta busca aspectos en específico acerca del paciente y pueden empezar con palabras como estás, has, puedes, etc. Y se pueden responder con un sí o un no o una respuesta más corta. Los propósitos de las preguntas cerradas son limitar el área de discusión a una en específica, interrumpir a un cliente cuando está divagando y, como ya he dicho Majo, obtener información específica y también identificar parámetros del problema. Para aplicar estas preguntas, bueno, el primero es, hay que formular estas preguntas que estén centrados directamente en el paciente. La segunda es darle una pausa al cliente para que formule bien su respuesta. La tercera es que hay que formular preguntas una a la vez, ya que podemos llegar a confundir al paciente. También hay que evitar las preguntas acusadoras o antagonistas, como preguntar muy directamente el por qué, acusando al cliente. Otra es evitar hacer preguntas como forma fundamental de la respuesta durante la entrevista. Hay que saber cuándo y cómo hacer estas preguntas, porque el abuso consistente de estas puede crear distintos problemas en la relación terapéutica. Esto puede crear una sensación como de que te están interrogando y pueden llegar a sentir a que el paciente se sienta incómodo. Así es, las preguntas son más efectivas cuando producen nuevos insights y generan nueva información de parte del cliente. Las bases para la aplicación de prueba son las siguientes. La primera es determinar el propósito de la pregunta. El segundo es escuchar antes de aplicar estas preguntas. Y bueno, ya dependiendo del propósito que determinaste, elegir qué tipo de pregunta hacer.
El cuarto es asegurarnos, como ya lo habíamos comentado, que la pregunta esté centrado en el paciente. Y por último, hay que evaluar la efectividad de nuestra pregunta, a ver si nos fue útil, si logramos conseguir la información que buscábamos o si no. Fue todo por nuestro nuevo video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Cualquier duda, ya saben, aquí abajo. No olviden darle like, Suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos queremos mucho. Mahandiers. Gracias por vernos una vez más. adiós. Nos te queremos mucho. Te cueme.